Ya, empezamos, oremos juntos. Santo Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia y con tu palabra. Señor, también gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, la Santa Biblia, en tu iglesia. Nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores viles, debemos ir al infierno. No podemos cumplir tu voluntad, tu ley justa, Señor. ¿Cómo podemos tener una relación correcta contigo? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Ayúdanos, guíanos, por favor. Tú busca siempre las almas perdidas ahí, las almas que te buscan. Señor, aquí almas preciosas, tu imagen, semejanza de Dios. Señor, ten misericordia nosotros y guíanos también. Salva nuestras almas perdidas por pecado, Señor. Ayúdanos, sálvanos, por favor. Nosotros aquí estamos esperando tu gran gracia, tu evangelio. Estamos aquí, Señor. Guíanos, por favor. Tú busca los corazones quebrantados, escuchando tu palabra, entendido quién somos ante ti, Señor, con corazón constrito y con corazón quebrantado. Estamos aquí, solo mirando a ti, Señor. Guíanos, por favor, dejando toda la cosa en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 22. Vamos a leer juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda busca se cierre y todo el mundo que bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya, hasta aquí. 4 días yo prediqué 2 temas. Primero, Dios, creador, Él está vivo. Y ayer yo prediqué para ustedes, nosotros ante Dios somos viles pecadores, debemos ir al infierno. Estamos bajo juicio de Dios, porque desde el principio, siendo pecador, naciendo pecador, nosotros hemos vivido en pecado así. Por eso hoy yo quiero predicar sobre Evangelio, buenas nuevas. Señor, ¿cómo nos salva, nos guía? Ese tema hoy quiero explicar para ustedes. Ayer última parte yo expliqué para ustedes sobre la ley, mandamiento. Es bueno, justo y santo, porque eso es característica de Dios. Dios es justo, bueno, santo. Entonces, la ley, 10 mandamientos, ¿qué nos pide? Vivir santamente, justamente, buenamente, como Dios. ¿Entendido mi palabra? ¿Sí? Eso es la ley. Pide a nosotros la perfección, vivir así, como Dios. Sí, podría ir al cielo. Pero siendo pecador desde el nacimiento, ¿quién puede cumplir
la ley de Dios perfectamente. ¿Quién puede vivir santamente, justamente? Es imposible, ¿no? Usted aquí, hay muchos latinos. Usted puede llegar a su país nadando, cruzando océano aquí. ¿Océano dónde? Atlántico. ¿Puede ser? Sí, yo nado bien, yo voy. ¿Puede? Uno más necio que quiere llegar al cielo según su propia justicia, más que nadando llegar a su país. Entonces, nosotros no podemos cumplir la ley, porque Dios nos ha dado su ley para que nosotros conozcamos nuestros pecados. Saben, por nuestra obra, nuestra justicia, no podemos llegar a su justicia. Entonces, sabiendo nuestro pecado, tenemos que comprender que estamos bajo ira de Dios, juicio de Dios. Eso es mi situación, nuestra situación. Por eso aquí, versículo 19, explicado, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre significa, yo no tengo pecado, yo soy justo. Para que no diga así, boca se cierre, toda boca, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que enseñarnos a todo el mundo está bajo juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. A través de nuestra obra, cumpliendo la ley, haciendo el bien, ninguno ser humano será justificado delante de él. Significa, nadie puede cumplir la ley, nadie puede vivir perfectamente. Entonces, ¿por qué nos ha dado? Versículo 20, última parte. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo tengo ese pecado. Yo ese tipo de pecado. Yo soy así, pecadores. Yo soy pecador, ¿no? Ustedes, para recibir la salvación, solo necesitamos una cosa. Hay que comprender quién soy yo. Dios no nos pide nuestra justicia, nuestra bien, nuestra algún esfuerzo, porque Dios sabe bien, nosotros no podemos cumplir la ley, no podemos vivir perfectamente, porque somos pecadores. Campesino no pide a un árbol espino, por favor, lleva manzana, fruta. Ningún campesino pide así. Dios tampoco a nosotros, solo nos pide comprended, por favor, ¿quién sois estos? Ayer yo expliqué por qué el Dios es muy difícil para recibir salvación. Desde principio, desde niño, he enseñado, soy creyente, he aprendido doctrina, catecismo, por eso soy justo. No ustedes. Aunque puede controlar un poco su corazón, sus deseos de carne, pero dentro, igual. Los hombres, todos son pecadores igual. Por eso hay que acercarse antes de siendo pecador, como pecador. Solo Dios salva a los pecadores. Aunque somos pecadores, podemos pedir, Señor, ten misericordia. Podemos pedir, ¿no? Ayúdame, sálvame. Así podemos pedir. Solo confiando en su misericordia podemos acercarnos. Dios los salvará. ¿Por qué? Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es su voluntad. No importa rico, pobre, guapo, feo, no importa. Por eso tengo esperanza. Feo también tiene esperanza, ¿no? Español, latino, coreano, no importa. Religioso, incrédulo, ateo, no importa. Cualquier persona, conociendo su pecado, pidiendo su misericordia, vuelva a Dios, Dios puede salvar. Eso Dios.
Entonces, por la ley no podemos ser justificados. Entonces, ¿cómo hacemos? Aunque nosotros hacemos muchísimas cosas, intentamos guardar la ley, no podemos cumplir. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo hay salvación? Dios, saben de estos, Él había preparado para nosotros otro camino de salvación. Para nosotros, explicado 22-23. Vamos a ver 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas indica Antiguo Testamento. Por Antiguo Testamento testificada ¿qué? Justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe, no obra, fe. En justicia, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios para nosotros, aparte de la ley, ha preparado una manera perfecta de la salvación. Hay que aceptar esto, hay que creer esto. La justicia de Dios, eso indica Jesús. Jesús, justicia de Dios. Porque muchísima gente han ido muchos años a la iglesia, no tiene seguridad en su corazón la salvación. ¿Por qué? Todavía no conocen bien perfectamente sobre Cristo. Es decir, lo que hizo Cristo por él. Creer que Cristo tiene dos significados. Muchos están confundidos este tema. Primero, creer en Cristo significa hay que creer, saber quién eres, quién es Él. ¿Quién es Él? La Biblia nos enseña. La Biblia en dos temas. Dios es creador, también Dios es salvador. Él creó todas las cosas. Él, ¿cómo los salvó? La Biblia nos enseña, Él se hizo un hombre. Fue hecho la carne para salvarnos. Eso Cristo, Salvador. Entonces, uno no cree en Jesús como Dios, eres Dios, no puede ser salvo. Solo Dios puede salvarnos. Segundo, aunque cree en Dios, Jesús, yo creo en Jesús, mi Salvador, muy bien todo, esa palabra correcta, pero no sabe bien lo que hizo Jesús por nosotros. No, yo digo, no sabe bien lo que hizo Jesús por nosotros perfectamente, no creen en Jesús. Hay que saber, conocer perfectamente. En este momento puede creer perfectamente en el Señor. Ahora yo tengo mi cartera aquí. ¿Ustedes pueden creer estos, lo que he dicho? Sí, pastor ha dicho, yo creo, pero 50%. ¿Cómo puede creer 100%? Yo todavía no he visto. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, yo creo. 99,99%. Pero 100% no. Sí, te confío, pero falta poco, yo quiero ver, quiero confirmar. La fe no es un sentimiento, ustedes. Yo intento creer, eso no. Conociendo la verdad, conociendo los hechos en su corazón confirmado, eso es la fe. Ahora, mi cartera. Sí, es mío, ¿eh? Ya, mío. Vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Ustedes pueden confiar 100%? Ahora Pastor Moon tiene su cartera aquí. ¿Puede confiar? ¿Pueden? ¿Cuánto por cien? 100%. Uy, usted tiene gran fe, ¿eh? No necesitamos gran fe. Solo hemos visto, confirmado, ya está, aquí cumplido estos. Antes de conocer la verdad, ninguno puede tener la seguridad.
por esa palabra, la fe segura, significa conociendo la verdad, los hechos, ya confirmado en su corazón. Ya, ha visto ya. Una mujer siempre tiene preocupación por su esposo, porque por eso siempre sale su esposo de casa, dice así, cariño, yo te confío 99% que tú no harás otra cosa en otro sitio. Yo te confío 99,99999%. ¿Eso confiar en él? Significa, no te confío. Así. Aquí hay agua. Creo que agua muy sana, muy buena ya. Pero Fernanda quería matarme, por ejemplo, ¿no? Lo siento, ¿no? Siempre hermana Fernanda prepara esto. Aunque 99,99% puro, agua, pero una gota de veneno. Aquí, Pastor Moon va a morir. Ustedes piensan que para ir al infierno necesitan muchísimo pecado. ¿Pecado grave? No ustedes. Ir al infierno, ustedes, suficiente hasta ahora ya. Por eso un predicador siempre predica así. Ustedes, ¿sabe quién necesita para el infierno? Para un poco largo, pero ustedes saben para ir al infierno quién necesitan, ¿saben? Él al final respondió así. Nada. Hasta ahora su pecado es suficiente ya. Dios, sabiendo que nosotros no podemos cumplir la ley, no podemos vivir perfectamente, sin pecado. Todos los días nosotros haciendo pecado, nosotros vivimos. Por Dios para salvarnos, preparó su justicia para salvarnos en Cristo. Cristo hizo estos, hay que conocer, primero hay que conocer. Conociendo estos perfectamente, buenas obras, buena noticia, obra del Señor, podemos creer, confiar en nuestro corazón. La Biblia todo explica esto. Eso es evangelio, obra de Jesús. Hay que conocer obra de Jesús. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Ya? ¿Por qué Dios preparó Cristo, Jesús? Ya, yo explico aquí. Para entender esto, necesita poco conocimiento nosotros. Necesitamos. Dios tiene dos características. Toda la Biblia nos enseña, Dios, eres justo. Juez justo, así explicados. Juez justo, según la ley hay que juzgar todo el hombre. ¿No? Según la ley, eso juez justo, ¿no? Su carácter justo ha aparecido a través de la ley. La ley nos pide vivir santamente, justamente como yo, perfectamente. Si no, yo voy a juzgarte, juicio. Entonces Dios solo tiene su carácter, juicio, justo. Ninguna persona puede ser salvo. Todo el mundo debe ir al, ¿dónde? Infierno. Es verdad, porque eres juez justo. Según la ley hay que juzgar. Pero gracias a Dios, la Biblia enseña, Dios es amor. Amor aparece en este mundo a través de su gracia. Amor, gracia, dice,
aunque vil pecadores vosotros, yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar. Amor nos da perdón pecado. Dios es justo. Dios dice, todo el mundo hay que ir al infierno. Pero Dios es amor, hay que perdonar a ellos. ¿Cómo? Cumpliendo todo, Dios tiene que salvarnos. Entonces, no hay otra opción. Hay que hacer así. Juzgando a nosotros, también hay que pagar nuestros pecados. Hay que perdonar nuestro pecado. Antes de pagar nuestro pecado, aunque Dios eres Dios, no puede perdonar nuestros pecados. Pagando nuestro pecado, es decir, satisfaciendo su justicia, tiene que perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿Dios qué hizo? Él hizo una ley de sacrificio. Aunque vosotros habéis cometido pecado, en vez de vosotros pecadores, otro inocente puede morir en vez de vosotros. Otro inocente sin pecado puede morir. Morir significa la paga del pecado es muerte. Puede pagar vuestros pecados. Así Dios hizo una ley. Eso la Biblia dice, la ley de sacrificio. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando israelitas cometieron pecado, llevaron los sacrificios, animales, oveja, becerros, machos cabríos, delante de Dios, y ante Dios, compensando su pecado, puso su mano sobre cabeza de animal. En este momento, eso significa, ese pecado de esa persona, trasladado sobre ese animal. Entonces, la paga del pecado es muerte. Para quitar pecado hay que pagar, hay que morir. Entonces, mata a ese animal. Recibiendo su sangre, ante Dios echa esa sangre, Dios la miró, pero no legítimamente. Legalmente, porque ya ha pagado pecado. ¿Entendido mi palabra? ¿Sí? Pero esto todo, una sombra de Cristo, la Biblia nos enseña. Antes de venir Jesús, Dios enseñaba sobre este tema para salvarnos todo el mundo. ¿Cómo podría ser perdonado nuestro pecado? Génesis capítulo 4, para perdonar una persona, su nombre Abel, murió un cordero, sacrificio. En vez de Abel, ese cordero derramó sangre, es decir, pagó pecado. Por eso Dios legalmente, legítimamente, él perdonó, salvó a Abel. Génesis capítulo 4. Por eso, para una persona murió un sacrificio. Éxodo capítulo 12, Pascua. Para perdonar una familia, Dios mandó a la familia de Israel, cada familia hay que preparar un cordero, el día Pascua. Y matando ese animal, hay que poner la sangre, ¿dónde? 2 postes y dintel. Dios la miró, la sangre, pasó. Pasó significa, no juzgó, pasó, pero no. Por eso, para una familia murió un sacrificio. Pagó su pecado, ¿no? Una familia. Eso es Pascua. Usted conoce Pascua, ¿no? Aquí España dice Semana Santa, ¿no? Levítico capítulo 16. Para un pueblo de Israel, una persona, una familia, un pueblo, el día 10 del séptimo meses, en calendario de judíos, ese día, el día de expiación, ese día, todos israelitas se reúnen ante Dios tabernáculo, dar un sacrificio. Ese sacrificio
llevando pecado pueblo de Israel, murió. Por eso Dios la miró, la sangre, es como un recibo ya pagado. Dios perdonó pecado de israelitas. Eso es manera de salvación. Dios ha hecho solo estos, no hay otra manera. Ya. Levítico, capítulo 17. Levítico. Capítulo 17. Versículo 11. Vamos a leer juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en la sangre está, sí, correcta. Esta palabra, correcta. Científicamente también correcta, porque Dios crea así a los hombres. Yo os la he dado para hacer expiación. Expiación significa perdón de pecados por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Solo sangre puede perdonar nuestro pecado. No hay otra manera. En la historia, la iglesia enseña, vosotros, da ofrenda, será perdonados vuestros pecados. Mentira. Esto es. Visitar algún sitio, lugar santo, por ejemplo, como peregrino, será perdonado vuestro pecado. Eso también mentira. Hacer el bien, perdonado vuestro pecado. Eso, mentira, eso. La Biblia nos enseña solo, única manera de ser perdonado, necesitar la sangre. Hay que pagar su pecado. No hay otra opción. Por eso muchos creyentes en la historia dicen, exprimid Antiguo Testamento, van a caer las gotas de sangre de animales. Exprimid Nuevo Testamento, van a caer las gotas de sangre de Cristo Jesús. Porque toda la Biblia enseña la sangre. Por eso, así, pinta con el ojo generalmente los creyentes. Porque la Biblia enseña la sangre. Antiguo Testamento, por medio de la sangre de animales, perdonado sus pecados. Pero un momento solo, un momento. Por eso cada día cometí ese pecado, hay que llevar animales. Cada año también. Porque sangre de animales no puede perdonar pecado perfectamente, eternamente. Por eso Cristo debe venir en este mundo. ¿Quién es Cristo? Por ejemplo, San Juan nos enseña. Porque necesitamos 4 libros de evangelios. Aquí hay un edificio para explicar ese edificio. Desde 4 direcciones, necesita alguna ya forma, alguna imagen, ¿no? Así, para explicar bien, para entendemos bien, necesitamos 4 libros de evangelio. San Mateo nos enseña, Cristo, rey de judío. San Marcos, Cristo, siervo de Dios, rey, entonces, a la vez el siervo. Lucas, Cristo, hombre verdadero, eres hijo de hombre. San Juan nos enseña, Cristo, hijo de Dios, eres Dios mismo, así nos enseña. Por eso, todos otros, empieza el libro de genealogía de Jesucristo, porque Él tiene carne, hombre, como nosotros, pero San Juan enseña así, empieza así. En el principio era el verbo está con Dios, el verbo era Dios, así empieza. Versículo 14, aquel verbo fue hecho la carne, se hizo un hombre como nosotros. ¿Por qué? Versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como un cordero, un sacrificio del pecado para nosotros. Él vino a este mundo, así explicados. Pero ustedes, gracia de Dios,
su salvación. Muy sencilla, muy fácil. Pero ¿por qué los hombres no reciben salvación? La Biblia nos dice, solo poca gente será salvo. ¿Por qué? Solo los humildes. Los humildes tienen corazón quebrantado, puede entender en su corazón. Porque Jesús dijo, solo niños pueden entrar al reino de Dios. Solo niños. Ante Dios necesitamos estos. Señor, yo no tengo justicia en nada. Yo solo vi el pecado, debo ir al infierno. Pero yo necesito tu misericordia. Ayúdame, por favor. Así hay que acercarse a Dios, pero muchísimo confiando en su obra. Yo he hecho estos. Yo he hecho estos. He vivido así, así. Por eso Dios me recibirá. No ustedes. Aunque alguno aquí, hormiga, le ama a usted, por ejemplo, ustedes, quiere dar su comida muy, que no sé, puede ser, le gusta una parte, una parte de pie de cucaracha, no sé, puede ser eso. Él le gusta, sí, puede ser, pero los hombres pueden recibir estos. Nuestra justicia ante Dios es sucia, la Biblia dice. Por eso nadie puede acercarse con su propia justicia, pero muchísima gente confía su propia justicia. Por eso no puede recibir salvación. Solo vil pecador puede recibir salvación. Solo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículos 2 y 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen Aquí sale dos tipos de justicia. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los creyentes, sobre todo aquí indica pueblo de Israel. Celo de Dios, muy bien, pero no conforme a conciencia, no conocían bien. 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Sí, ellos servían muy bien a Dios, pero con esta conducta, actividad, ignorar, pisotear la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso ellos le rechazan de su corazón a Jesucristo. Para recibir salvación tenemos que desechar toda nuestra propia justicia. Yo soy pastor, yo he ido a iglesia muchísimos años, yo he hecho estos, yo creo tal. No importa a ustedes. Solo siendo vil pecador, como pecador hay que acercarse a Dios, pidiendo solo su misericordia. Señor, ayúdame, por favor. Dios para nosotros preparó un sacrificio verdadero, Jesucristo. Para mí, para ustedes. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 29. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
poco, garganta está mal ya. El año pasado me operé, pero todavía no perfecto. Aquí, un palabra muy importante. Último profeta, indicando Jesús. Él testificó una cosa importante. He aquí el Cordero de Dios. Dios preparó un cordero, un sacrificio para nosotros. Cordero de Dios, indicando Jesús, que dice aquí, versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Para quitar el pecado del mundo, dijo así. ¿Cómo puede quitar nuestro pecado, pecado del mundo? Ya, vamos a ver aquí estos. Dios, antes de satisfacer su carácter justo, amor, no puede salvarnos. Antes de cumplir su carácter, es decir, eres Dios, pero nosotros todavía no hemos pagado nuestro pecado, Él no puede perdonarnos. No puede perdonar. Entonces Él preparó Cristo. ¿Para qué? Él, en vez de nosotros, para ser juzgado. Nosotros debemos ser juzgados, pero Él, en vez de nosotros, en vez de esta palabra amor, debe ser juzgado. Eso, justicia. Hay que pagar, hay que morir. Juzgando Dios, un hombre, Cristo, cumpliendo su justicia, también Dios ha mostrado su amor, porque en vez de nosotros, Él mismo murió en mi lugar, en nuestro lugar. Eso es su amor. Cumpliendo la justicia, Él cumplió su amor. Eso Cristo. Mostrado en la cruz. Su justicia, su amor. Dios aborrece el pecado, por eso juzgó. Pero Él ama a nosotros. Por eso, en vez de nosotros, Cristo juzgado en la cruz. Eso es su amor. Solo la cruz, Cristo, eres justicia de Dios. Eres evangelio. ¿Entendido mi palabra ustedes? ¿Sí? Aquí explicado, San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, indicando Jesús, que quita el pecado del mundo. Él, ¿por qué vino a este mundo? Para quitar pecado del mundo. ¿Qué significa la palabra mundo? Mundo. Muy fácil, ¿no? ¿Otra palabra? Todos, ¿no? Todos. ¿Sí? ¿Cansado? Sí, alguien dice. De tal manera, Dios amó al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Al mundo significa todos los hombres, todas las personas, todos los descendientes de Adán, todos los pecadores, incluyendo a mí, a usted también. Él vino a este mundo. ¿Cuándo? Hace 12.000 años. ¿Para qué? Para quitar pecado del mundo. Significa mi pecado, a mí. Entonces, en palabra pecado del mundo, ¿entrarían pecado de los españoles? Sí. ¿Pecado de los venezolanos? Claro que sí. ¿Bolivianos? Sí. ¿Ecuatorianos? Sí. ¿Peruano? ¿Coreano? No. ¿Así? Pecado del mundo. Todo el mundo. Todas las personas. Sin falta uno. Todo. Mi pecado también. Por eso, aquí explicado, Jesús vino a este mundo para quitar pecado del mundo. Otro sitio explicados. Él vino, 1 Juan capítulo 3, versículo 5, Él apareció en este mundo para quitar nuestro pecado, ¿vale?
para quitar nuestro pecado. Quitar nuestro pecado. Primero Timoteo, capítulo 1, verso 15. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Él por qué vino a este mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Quién es pecador? Mi esposo, yo no. ¿Así? ¿Quién es pecador? Sí, todos, pero ¿quién? Solo uno aquí. Ahora no importa su esposa, hijo, hija, no importa. Ahora importa usted cada uno sí mismo, ¿vale? ¿Quién es pecador? Yo. ¿Sí, verdad? Sí, verdad. Yo soy pecador, ya. Entonces, Cristo vino a este mundo para salvar ¿a quién? A mí. Ahora, a mí. Para salvar a mí hay que quitar mi pecado. Para quitar mi pecado no hay otra opción. Hay que pagar pecado, hay que morir, porque la paga del pecado es muerte. La vida de la carne está en la sangre. Solo sangre puede quitar nuestro pecado. Hay que morir en vez de nosotros. Entonces, ¿él por qué vino a este mundo? Para morir. Para dar su vida en rescate por todos. Primera Timoteo explicado así. Vamos a ver. San Mateo 20, aquí también explicado. San Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya otra parte, por todos, igual palabra. Para dar su vida en rescate, para morir en vez de los pecadores. Él vino esto. ¿Cuándo Él vino? Hace 2000 años. Ya. Aquí la tierra. Él vino este mundo como forma de hombre. Viviendo en este mundo 33 años, al final, tres años y medio él predicando voluntad de Dios, al final, llevando nuestro pecado, él crucificado. Durante 6 horas él sufrió, a las 9 de la mañana, colgados, crucificado, a las 3 de la tarde, pasando, él murió. Él fue crucificado. Y después él dijo 7 palabras. Primero, ¿qué dijo? ¿Usted sabe? Padre, perdonarles. ¿Por qué? Ellos no saben lo que hacen, por favor. Él, derramando sangre, murió, diciendo, consumado es. Y murió, resucitó, subió al cielo, dándonos una promesa, volvería pronto, así. Una pregunta. Jesús vino hace 2000 años para salvar a mí, pecador, para quitar mi pecado. Por eso para morir, para pagar mi pecado hace 2000 años. ¿Él me salvó o no hace 2000 años? ¿Él quitó mi pecado o no? ¿Él pagó mi pecado o no? Ustedes, cuando nosotros creemos, Jesús murió por nosotros o pagar nuestro pecado. No. Antes de que naciéramos, hace 2000 años, hizo Jesús estos históricamente. Realmente históricamente. Solo nosotros ahora escuchando su obra, Evangelio, solo ahora entendido. Por ejemplo, así, Señor hizo así. Solo creemos lo que hizo Jesús. Pero cuando Él hizo, cumplió, hace 2000 años.
Ustedes creen, no creen, eso no importa. Históricamente ya hecho, cumplidos. Pero cada uno, escuchando palabra, aceptar o no, depende de su decisión. ¿Entendido mi palabra? Históricamente eso ya terminados estos. Cristo hizo estos. Una cosita, ustedes, antes de explicar estos. La salvación, otra palabra, perdón de pecado. No hay salvación sin perdón de pecados. Aunque creen en Jesús, Jesús es mi Salvador, pero no creer lo que hizo Jesús perfectamente por nosotros, hizo Jesús. No creer perfectamente lo que hizo Jesús por nosotros, no es salvo. Hay que conocer, creer perfectamente lo que hizo Jesús por nosotros. Salvación, no recibir poco a poco así, de una vez para siempre. ¿Cómo? Creyendo, creer otra palabra, aceptar. Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Así ha hecho. Él cumplió todo. Él pagó todo por mí. Entonces yo no necesito preocupación porque Él cumplió, pagó, quitó todo mi pecado. Por la fe hay que aceptar su corazón. Cuando los israelitas en el desierto se murmuraron contra Moisés, contra Dios, aunque Dios ha dado muchísimas gracias, el pueblo israelita siempre murmuraron, ¿no? Nos falta estos, ¿por qué nos salva aquí? Dios envió la serpiente ardiente. Esas serpientes todo mordieron. ¿A quién? Solo las perlas murmuraron. Van a morir muchísima gente. Entonces ellos se arrepintieron, vinieron ante Moisés. Moisés pidió a Dios, Señor, por favor, sálvales. Dios mandó a Moisés. Hazte un serpiente de bronce, ¿no? Ponte este sobre hasta, ¿no? Diciendo, cualquiera que fuere mordida, cualquiera persona que fuera mordida, ¿viera esto? Vivirá, así dice. Entonces, algunos, sí, ¿verdad? Dios dijo así. Vale, vamos a ver. Mirando la serpiente de bronce, al instante se ha curado. Vivió. Pero otros, ¿qué? Serpiente mordió. Entonces, tengo que buscar médico. ¿Cómo puede ser curado por él mirando solo ese serpiente? Yo no voy a ver. ¿Cómo ocurriría? Va a morir. Es verdad, Números 21, versículo 8, 9, 10 explica de estos. Pero yo quiero explicar una cosa. Cualquiera persona que fuere mordida, al mirar, al instante, vivió, al instante. No un año después, 10 años después, no. Al instante solucionado todo. Cuando Jesús fue colgado en la cruz entre dos malhechores, dos malos, ladrones, asesinos, por eso ellos fueron crucificados, malos. Jesús entre dos crucificados. Todos murmuraron, criticaron a Jesús. Tú eres Cristo, sálvanos. Así. Siendo ladrones, asesinos, malos. En la cruz también ellos murmuraron a Cristo. ¿Tú eres Cristo? Y serán viles pecadores, ¿no? Pero uno entre dos convirtió su corazón. Él escuchando palabra de Jesús, su corazón movido, se arrepintió. Por eso él pidió a Jesús, Jesús, cuando tú vengas a tu reino, acuérdate de mí, por favor, así, acuérdate de mí. Solo él dijo una frase estos. Ustedes, como si fuesen, Jesús, ¿cómo dirían a esa persona? Malo. Yo, como si fuese Jesús, yo diría así.
Tú tienes mucha cara, ¿eh? ¿Tú quién eres? Asesino, ladrón. Toda tu vida, ¿tú alguna vez has ido a iglesia? ¿Alguna vez has servido a Dios? Tú trabajas, ladrón, asesinos, ¿no? Tú, poquito antes, ¿qué me has dicho? Pero ahora, solo menos de una hora, pero ahora me has pedido, salva mucha cara tú. Pero Jesús no es una persona como nosotros. Él respondió a él, a ese malo. No le prendió ningún su pecado. Solo Jesús respondió así: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Pasando 6 horas cambiado siguiente día, judíos. Hoy significa ahora mismo tú eres salvo así. Para recibir salvación no necesitamos muchísimo tiempo. Uno sinceramente, corazón humilde, quebrantado, acepta correctamente obra de Jesús en su corazón, será salvo. Judas, última parte de la Biblia, antes de Apocalipsis, Judas. Judas, ya, solo un capítulo. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por fe que ha sido una vez dada a los santos. Ha sido una vez dada, al instante, una vez, esa fe. Por esa fe puede ser salvo. Aquí fe significa, conociendo la obra de Jesús, aceptar su obra, su corazón. Aceptar. Sí, así. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Tenemos que saber Jesús qué hizo por nosotros. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 5-6. 5-6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ustedes creen que la Biblia es palabra de Dios? ¿Sí? Por eso hemos aprendido 4 días para estos. Dios, ¿qué dijo aquí? Versículo 6, última parte. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, otra palabra, mundo, es igual. Jehová cargó en él, en Cristo, en Jesús, el pecado del mundo, mi pecado. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿quién cargó en Jesús mi pecado? ¿Quién? Jehová. Jehová. Nombre de Dios es Jehová. Dios. Entonces, ¿quién dice así? La Biblia dice, ¿no? ¿Por qué Iglesia enseña así? Cuando tú confieses tu pecado, Jesús llevaría tu pecado. Mentira esto es. Isaías, hace 2700 años, fue escrita. Isaías.
fue escrito eso. Profetizado sobre Cristo. Jehová, Dios cargó en él, en Jesús, Jesucristo, pecado del mundo, mi pecado. Antes de que naciéramos, antes de que cometiéramos, ¿correcto? Cometiéramos. ¿Palabra correcta? Cometiéramos pecado. Jehová Dios cargó en Jesús mi pecado. Yo no. Cuando nosotros confesemos, en este momento nuestro pecado ya va a Jesús, no. Históricamente Dios hizo así. Entonces, Él llevó mi pecado, por eso Él tiene que morir, ¿no? Por eso versículo 5, así explicado. Versículo 5, vamos a ver 5. Mas Él herido fue por sus rebeliones en nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Molido por su pecado, por nuestros pecados. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él no tiene pecados. Pero Él, ¿por qué debía morir así? Él llevó mi pecado. Mi pecado, ¿no? Entonces ustedes, creer en Jesús, ¿qué es creer en Jesús? Relacionar el yo, cada uno, con Jesús individualmente. Jesús murió, ¿por quién? Por mí, en mi lugar. Históricamente los judíos mataron a Jesús, sí, verdad. Históricamente los soldados romanos mataron a Jesús, sí, verdad. Pero realmente mi pecado mató a Jesús, eso es correcto. ¿Sí? Mi pecado mató, yo maté a Jesús, eso es correcto. Por mí Él murió para salvarme. Entonces, Jesús, Jesucristo, pusieron los soldados romanos la corona de espina, ¿no? Espina, la Biblia, significa maldición. Cuando Dios le echó a Adán y Eva y maldiciendo a la tierra, en este momento salió espina de la tierra. Jesús, ¿por qué llevó esa corona de espina? Significa que Él llevó mi maldición. Mi maldición. Derramó sangre. ¿Por qué? Para perdonar mi pecado. He cometido por mi cabeza, por mi pensamiento. Sus dos manos. Clavado tamaño más o menos 10, 13 hasta 20 encontrado arqueológicamente para matar a alguna persona en la cruz. Aquí, clavar. Con su mano Jesús hizo alguna mala cosa. Él limpió los pies de los discípulos leprosos, limpiar. Oraba con su mano, compáranos por nosotros. Porque su mano así fue clavados por mi pecado que he cometido por mi mano. Derramó sangre. Sus dos pies también. Nosotros hemos cometido pecado con nuestros pies. Su cuerpo todo rasgados por azote. Todo rasgado su carne. Al final, un soldado romano atravesó con lanza su costado. Abrió el costado. Salió agua y sangre todo. Abajo de la cruz está lleno de sangre. Ustedes, ¿Jesús era malo? ¿Él tenía pecado? No, eres Dios. También su vida no tenía error, eres perfecto.
porque Él debía morir así. ¿Por quién? ¿Para quién? A mí, en mi lugar. ¿Ustedes quieren saber su pecado tan terrible, miserable? Miran la cruz. Eso es su imagen ustedes, cada uno su pecado. Dios no juzga así, no puede perdonarnos pecado, pero juzga directamente a nosotros. Nadie puede ser salvo. Por eso, en vez de nosotros, Él mismo en mis lugar juzgados. Eso es la cruz. Amor de Dios, justicia de Dios, todo cumplida aquí, ¿no? Entonces, Él pagó todo mi pecado, entonces, yo tengo pecado o no, debo ir al infierno. ¿Sí o no? Yo tengo pecado, debo ir al infierno o no. Yo tengo o no. No. Él llevó todo, la Biblia dice. Nosotros creemos estos. Vamos a ver Cristo cómo murió. Cómo murió por mí. Vamos a ver. Gusta. Sonido poco sube.
Plantate hem. Sabotani. They're dead. Segunda Corintios. Segunda Corintios. Capítulo 5. Versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando estos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es evangelio? Amor de Cristo, amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, también explicado. Amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Aunque yo soy vil pecador. Dios me amó así. Por su amor puedo ir al cielo. Tengo esperanza. Ustedes, ¿quién irá al infierno? Escuchando ese amor, gran amor. Dios murió por un pecador, pero perdonando todos sus pecados, esperando a esa persona para que vuelva a Dios, pero en rechazar su gran amor eterno. Esa persona, ¿con qué cosa puede perdonar, salvar? Uno diciendo, yo creo amor a Dios, pero vive en pecado, disfrutando ese pecado. Esa persona, ¿con qué cosa puede salvar? El amor de Cristo nos constriñe, porque Él, uno, murió por todos. Luego todos murieron. ¿Cómo puede morir uno por todos? Eso es un tema muy importante de la Biblia. Porque nosotros somos pecadores. Antes de cometer pecado, naciendo en este mundo, somos pecadores. Porque en la Biblia hay dos representantes, Adán y Cristo. Por Adán por su pecado rechazado. Significa todo el mundo rechazado ante Dios. Todo el mundo está bajo maldición. Yo
no nací porque había querido. Solo culpa de mi padre yo nací, por ejemplo. Yo no quería ser pecador, pero naciendo en este mundo soy pecador. Soy pecador, por eso he cometido pecado. Por este pecado ir al infierno. Eso es injusto. Eso es injusto. Pero Dios es justo, como hemos aprendido un poquito antes. Por eso Dios envió otro representante, Cristo. Él llevó todo nuestro pecado, el pecado del mundo. Él quitó todo. Solo ahora nos pide, acepta mi amor. Creer estos. En el huerto de Edén había dos árboles. Dios primero mandó a Adán, indicando un árbol de ciencia bien y mal. No comerás. Él obedeciese, tuviera la vida eterna. No obedeciese, por eso él, cometiendo pecado, rechazado. Ahora queda un árbol, árbol de vida. ¿A quién indica? Cristo. Cristo diciendo, yo soy pan de vida, yo soy vida, camino, la verdad, diciendo, cómenme. O creer, él dice así, ¿qué sin estos? Porque su cuerpo los gatos, porque él derramó su sangre para quitar nuestro pecado, para dar la vida eterna, para dar la vida para nosotros. Por eso ahora ir al cielo e infierno muy sencillo como huerto de Edén. Solo Dios nos pide un sencillo mandamiento. Cree en esto. Come esto, acepta esto. Huerto de Edén, no comerás. Ahora nos dice, Adán significa persona, hombre. Nosotros también cada una persona, hombre. Dios nos pide una cosa sencilla. Cree en estos. Yo morí por ti así, como pecador, para quitar tus pecados. Obedece estos, acepta estos. Así. Por eso depende de creer, no creer, su destino eterno ya determinado. Solo esto. Su amor constriñe, nos constriñe. ¿Por qué? Cuando éramos enemigos, enemigos de Dios, cuando éramos pecadores, en este momento Dios murió por nosotros. ¿Usted puede morir por enemigos? A veces nosotros no podemos amar a nuestra familia, pero cuando éramos enemigos de Dios, pecadores, Dios murió por nosotros, ¿no? Él siendo el representante de todo el mundo, Él murió por todos. Morir significa pagar. La paga del pecado es muerte. Entonces, Él murió por todos, significa todo el mundo. Ya, por Adán salió todo el mundo. Español, coreano, latinos, todo el mundo ya, africano, todo el mundo ya, salió de Adán. Pecador. Pero Cristo, otro representante por todo el mundo, Él murió. Murió significa pagó. Él pagó mi pecado. Entonces, luego todos murieron. Todo el mundo pagó su pecado, ya pagado. Entonces, yo no tengo pecado de ir al infierno. Por Él, yo creo estos. Aunque yo soy vil pecador. Yo ir al cielo porque soy pastor, misionero. No, ustedes. Aunque yo soy vil pecador, debo ir al infierno. Pero por su gracia, por su obra, yo puedo ir al cielo. Yo solo confío en estos. No otro, ninguna cosa otra. Aunque 35 años he predicado evangelio, no por estos. Solo vil pecador, pero por su obra. Yo puedo ir al cielo. Porque Él pagó mi pecado. ¿Entendido? Históricamente sí, Él hizo estos. San Mateo 27. San Mateo. ¿Están contentos o no? Sí, cuando ustedes están en muy situación difícil, peligro, ¿alguien moriría por salvar a usted? Sí puede ser, pero un poco difícil, ¿no? Pero nosotros sabemos que Cristo, aunque yo no tengo mucha gente que moriría por él, pero
una persona clara. Cristo murió por mí. Eso. San Mateo 27. Versículo 50-51. 27, 50, 51. Leamos juntos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya, hasta aquí ya. Cuando Jesús murió, templo de velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Yo explico estos. Ya. Templo de Dios hay había dos sitios. Primero, lugar santo. Los panes, posiciones y altar de oro, menora, 7 candeleros. Los sacerdotes todos los días servían a Dios en este sitio, pero no puede entrar al fondo. Lugar santísimo. Dios estaba allí. Aquí hay velo. ¿Qué significa velo? Entre Dios y nosotros hay velo, barrera, pecado. No puede entrar, se prohíbe. ¿Entendido ustedes? Con pecado nadie puede entrar. Pero una vez al año se abrió ese velo. ¿Cómo? El día 10, séptimo mes en calendario judío, el día de expiación, por pueblo de Israel, sacerdote mató un sacrificio. Con esa sangre entra. ¿Cómo entra? Solo ese día. Quitando ese velo, un momento así, un momento. Y entró, la echó ante Dios, sangre. Dios la miró, perdonó pueblo de Israel su pecado 1 año. Cuando sumo sacerdote salió de ese lugar, volvió a taparse. Entonces, solo hacia Dios, un momento podía abrirse, un momento, un velo, por sangre de animales. Cada vez hay que matar otro animal, es decir, por sangre de animales no puede quitar pecado perfectamente, solo un momento. Pero cuando murió Jesús, ese velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Arriba, de arriba significa, Dios hizo estos. Se rasgó. ¿Usted ha entendido se rasgó, no? ¿Qué se rasgó? Se rompió todo, ¿no? Quitado. Perfectamente. Ahora no hay velo entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Eso significa pecado. Hebreo capítulo 10, versículo 19, 20 explicado. Eso, cuerpo de Jesús, porque dentro del cuerpo de Jesús estaba Dios. Fuera del cuerpo de Jesús están los pecadores. En su cuerpo Él llevó nuestro pecado. Su cuerpo rasgado. Por eso abrió un camino hacia Dios. Ahora todo rasgado. No hay. ¿Qué significa esto? Entre Dios y nosotros, todo pecado, hemos cometido todo pecado, desaparecido ante Dios. Jesús hizo estos. Hizo ya Jesús. ¿Quieren ver estos? Con máquina de tiempo, volvamos al templo. Vamos a ver.
Father, I give you my spirit. It is finished. Jalaskat. Bel. ¿Entendido? Ustedes, cuando murió Jesús, el mismo tiempo, el mismo momento, rasgado. Es una señal para nosotros. Vuestro pecado perfectamente ha desaparecido ante mí, Dios dice. Eso es su obra. Hebreo, capítulo 1. Ustedes siempre, los hombres, miran, hace falta algo, me falta algo. Dios nos pide, miran a solo Jesús, Jesucristo, el que hizo. Así. Eso es la fe. No miren a sí mismo, sino a Cristo. En la cruz que hizo. ¿No? Hebreo, capítulo 1. Versículo 3. El cual, siendo el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, subrayen por favor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo Dios el que hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado la purificación, ¿qué significa? Perdonará nuestro pecado, pero no nuestro pecado. Susana, perdonará nuestro pecado, perdonó nuestro pecado. ¿Sí? Aprobado. Vamos a ver. Alejandra, perdonará nuestro pecado, perdonó nuestro pecado. ¿Qué? Uy, qué bien. Habiendo efectuado. Mire, usted hebreo, epístola hebreo, hace 1900 años fue escrita. Después de morir Cristo. Aquí, ya, español un poco difícil que gramática, ¿no? 4 tipos de verbo pasado. Pero es muy bien para entender una frase significado. Aquí, para entender estos, ya vamos a pensar un poco. Cuando Jesús en la cruz llevó mi pecado, nuestro pecado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cansado? ¿Sí? ¿No? Ok. Jesús, San Juan capítulo 19, versículo 30, dijo, consumado es. Él llevó mi pecado. Él vino a este mundo para quitar mi pecado, para morir en vez de mí, para salvar a mí. Él dijo, consumado es. Ya está, yo quité todo, ¿vale? Y resucitó. Resucitó. Yo digo verbo pasado, cumplida, todo. Y se ha sentado. Así la Biblia explica. Él llevó mi pecado. Por eso Él murió en la cruz. Por eso sepultado. Pero ustedes, ¿por qué resurrección importante? Primero Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, Pedro explica así. Por la muerte y resurrección de Cristo hemos renacido. Su muerte significa, Él pagó mi pecado. ¿Cómo podemos saber Él pagó perfecta o no mi pecado? Todavía queda algún pecado pequeño, grande, ¿cómo podemos saber? Hay que ver que su resurrección. Resurrección significa Él salió de los muertos, de la muerte. ¿Vale? ¿Entendido? Resurrección, ¿por qué importante? Yo un día explicaré
científicamente, históricamente, resurrección. Eso es verdad, eso. Resurrección porque es importante. Él llevó mi pecado. Entonces, si Él murió, pagó, gracias. Él no hubiera perdonado mi pecado perfectamente, no podría resucitar. Aunque Él tenía un pecado pequeño, mi pecado, Él con ese pecado hay que estar con los muertos. No podía salir. Adán cometió un pecado pequeño, rechazado, estaba en la muerte. Jesús salió total de la muerte. ¿Qué significa? Todo nuestro pecado perfectamente terminado, quitado. No hay pecado más, por eso Él podía resucitar. ¿Entendido mi palabra? Dios aceptó su sacrificio, por eso Él podía resucitar. Él resucitó y se ha sentado. Se ha sentado significa reposar. Génesis capítulo 1, Dios 6 días creó todas las cosas. Capítulo 2 empieza, fueron acabados todos. Acabado todos. Acabado todos. Por eso el séptimo día Dios reposó. No por cansancio, mi espalda, por favor, aquí más, eso no. Él hizo todo. Por eso no necesita trabajar más. Hizo todo. Por eso para disfrutarse, no por cansancio. Él reposó el día séptimo. Entonces el día octavo reposó porque no hay más trabajo. El día noveno reposó. Reposar significa se ha sentado. Los jóvenes les gusta viernes, ¿no? Estudiantes, ¿no? Porque hoy, mañana, domingo, pero domingo, mañana voy a escuela, domingo. Todavía tiene su trabajo, por eso su corazón un poco, ya. Antes de cumplir, acabar trabajo, nadie puede reposar, descansar. Se ha sentado, ¿qué significa ustedes? Eso es un señal muy importante. 8 veces sale la Biblia estos. Él llevando mi pecado, dijo, consumado es, se acabó todo. Para señalar esto, Él resucitó y se ha sentado. ¿Eso qué significa? Perfectamente, históricamente, hace 2000 años quitó mi pecado, nuestro pecado, todo. Todo. También quiere darnos este sitio, al lado de Dios. Jesús, ¿por qué se ha sentado? Para nosotros. El primero. Segundo, nosotros. Al lado de Dios. Los ángeles no pueden mirar esa gloria, pero para nosotros Dios prepara este sitio. Jesús, el primero, se ha sentado. Rey solo puede sentarse, su trono, ¿no? Pero Dios preparó para los salvos, sus hijos. Ustedes, la Biblia, ¿qué enseña? Jesús, habiendo purificado nuestro pecado, se sentó a la diestra maestra. Significa todo terminado. Antiguo Testamento, nos enseña para perdonar el pecado, solo pueblo Israel, judío, Israel, pero Nuevo Testamento por todo el mundo. Para Israel murió animales. Pero aquí Cristo. Aquí cada día, cada año. Cada día, cada año. Cada año. Aquí una vez solo. Una vez. Muchísima sacrificio necesita. Por eso muchos sacrificios sale así. Aquí solo una vez un sacrificio. No puede perdonar perfectamente. Así sale palabra. No puede perdonar perfectamente. No. Pero Él se hizo perfecto. Eternamente. Aquí sale así. Hebreos capítulo 9, 10 explica así. Por eso Hebreos 6, a los creyentes diciendo, vamos a adelantar a la perfección. ¿Por qué creen? Así.
a la perfección. Hay que conocer obra del Señor, estos correctamente, para recibir salvación. Él hizo estos para nosotros. Hebreos capítulo 9. Versículo 12. 9:12. Vamos a leer juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, subrayen, por favor. Subrayen. Redención es perdón de pecado. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Habiendo obtenido eterna redención. Por eso él se podía sentarse. Ya. Perdonado no es pecado eternamente. Palabra eterna solo pertenece a Dios. Aquí, miren ustedes aquí. Yo estoy aquí, por ejemplo. Yo he vivido hasta ahora durante, el secreto, ¿no? Muchos años. He cometido pecado, mi pecado pasado, ¿vale? Aunque yo no quiero, podría caer en tentación. Puede ser pecado futuro, pecado presente, pasado, presente, futuro, F. Ya. Nosotros podemos pensar fácilmente así. Ahora yo, mirando mi vida pasada, yo he cometido pecado, eso podría ser perdonado por sangre de Cristo, pero todavía yo no he cometido pecado. ¿Cómo puede perdonar por sangre de Cristo ese pecado? Todavía yo no he cometido ese pecado futuro. Por eso tengo que confesar. Si no confesar, voy a ir al infierno. Así piensan. Pero ustedes, eso hay muchísimo error. La Biblia no enseña así. Mi pecado pasado, aunque desde el punto de vista de los hombres, mi pecado pasado, ¿dónde perdonado? ¿Cuándo perdonado? Aquí, hace 2000 años, por sangre de Cristo. Cuando yo creo en el Señor, en este momento perdonado, no, hace 2000 años. Por sangre de Cristo, aquí perdonados. Es decir, desde el punto de vista de Jesús, mi pecado pasado, aunque pasado, es futuro, 2000 años después. Mi pecado futuro también perdonado, aquí hace 2000 años, todo. Es también desde Jesús futuro, pero todo pecado aquí terminado hace 2000 años. Ahora nosotros entendiendo, sí, así todo terminados. Solo evangelio, entonces aceptamos evangelio. Sí. ¿Qué es eterna redención? Jesús no murió solo una parte de mi pecado, por todo mi pecado significa. Desde el nacimiento hasta ahora, mi pecado pasado. Hoy yo he cometido pecado presente. Hasta la muerte, mi pecado futuro. Todo. Jesús murió desde el nacimiento hasta el final. Mi vida, todo por mi vida. Eso es eterna redención. Entonces, ¿hay algún pecado? ¿Debo ir al infierno yo? No. Él llevó todo. Algunos escuchan de esta palabra, entonces, pecado hasta futuro ya perdonado, entonces yo voy a cometer pecado, yo he vivido como quiera, entonces ir al cielo, qué bien eso. ¿Así? Esa persona desde el principio no conoce al Señor. Ustedes, sabiendo mi pecado, mató al Señor, ¿puede vivir en pecado? Dios aborrece pecado, por eso juzgó así Cristo, para salvarme. ¿Sabiendo esto, podría vivir en pecado? Antes esclavo de pecado, por eso vivía así. Pero ahora, siervo de justicia, no quiere vivir como antes. Eso salvo verdaderos en la Biblia. Sí puede cometer error, pero en este momento puede confesar. Eso, 1 Juan capítulo 1. Eso palabra confesar. No para ser salvo, siendo salvo.
tiene error, la relación con Padre tendrá problema. Antes nosotros éramos pecadores, Dios es juez justo, pero perdonado sus pecados, cambiado su situación, posición, hijo, Padre. Cuando tiene error ante Padre, hijo para siempre hijo, pero tiene error, una relación un poco incómoda, ¿no? Un poco miedo, Padre, ¿no? En este momento, ¿qué hace para recuperar la relación? Cómodamente, hay que confesar su error. Papá, lo siento, yo he hecho estos. Eso es mi error, mi culpa, lo siento. Pero yo no, sinceramente, yo me arrepiento, no quiero volver a cometer estos. Por favor, perdóname. Su padre, ¿cómo tratará a su hijo? Tú no eres mi hijo, vete a otra casa. ¿Así? Hijo, no pasa nada, anímate. Por eso yo morí por ti, ¿no? Por eso yo pagué todo, ¿no? Anímate. Así, ¿no? Por eso el cristiano cada vez más puede salir de pecado. No por miedo salir de pecado. Por gracia de Dios, no quiere hacer mala cosa, por gracia de Dios, pensando en su gracia. Entonces, la Biblia nos enseña eternamente nuestro pecado perdonados. Capítulo 10. ¿Entendido? ¿Sí? Solo 4, sí. ¿Entendido? Sí. Mejor voz, ¿no? Capítulo 10. Hebreo capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar nuestro pecado. Antiguo Testamento, ¿no? Antes de venir Jesús. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Perfectamente hizo él. Versículo 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de tus pecados. Dios dice así, porque pagado todos. Ustedes, mírenme, por favor, aquí. Yo no quiero insultar a otra persona, pero quiero explicar. Palabra misa, catolicismo. Aparentemente parece adorar a Dios, pero realmente pisotear a Dios, burlar a Dios. Ustedes saben estos. No conocen palabra, pensando, yo adorar a Dios, yo creo en Dios, pero su obra está pisoteando, menospreciando al Señor. Usted hay que saber esto. Misa significa renovarse el sacrificio de Cristo. Cristo no perdonó perfectamente en la cruz, por eso hay que renovarse otra vez, cada momento comiendo hostia, pan y copa. Si no, no perdonado tu pecado así. Eso puede ser. Toda la Biblia nos enseña palabra, una vez en la cruz, para siempre perdonó. En la historia, muchísimos creyentes murieron por esta palabra. El catolicismo mató a los creyentes verdaderos. ¿Que Jesús perdonó todo? Si tú no niegas esto, nosotros vamos a matar. En la hoguera, por ejemplo. Pero cristianos, muchísimos, citando este versículo. Mi Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados, transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo creo esta palabra. Así murieron muchísimos. En la cruz todo terminados. Eso es evangelio. Nosotros solo escuchando, aceptando, alabamos a Dios. Señor, tú has hecho todo. Solo tú, por eso solo tú hay que recibir toda gloria, alabanza. Él solo, nosotros no.
¿Entendido ustedes? 2 versículos más buscamos. ¿Vale? 2 más. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Versículo 24. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí tiene, subrayen por favor, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, no será juzgado, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Ha pasado de muerte a vida. Jesús condenado por mí todo, por eso no necesito yo ser condenado ya. Aquí tiene vida eterna, porque tiene. No tendrá usted, toda la Biblia nos enseña. Cuando creemos, este momento, tiene, no tendrá. Cuando nosotros morimos en este momento, Dios no está la vida eterna, no. Ahora, creyendo ahora, no está la vida eterna. Por eso el cristiano se ha unido con Cristo como un cuerpo, como matrimonio. No puede dividir ninguno. Ahora tiene, desde ahora para siempre. No podía perder. Si hubiera perdido, eso no es salvación desde el principio. Él quitó nuestro pecado eternamente. También ya ha pasado de muerte a vida. Ahora tenemos la vida eterna. Eso es salvación. Salvación eterna perfecta. El último versículo. Isaías 44. Isaías 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ese evangelio. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Yo te redimiré o redimí. Redimí. Cuando nosotros volvemos a Dios, ¿en este momento Dios va a perdonar? No. Ya ha perdonado, por eso tranquilamente volver a Dios. Así nos enseña. Ustedes no estén confundidos ustedes. Algunos piensan, cuando creemos, en este momento va a perdonar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, en este momento Dios va a perdonar nuestro pecado. No. Ya ha terminado, aquí dice, redimí todo, redimió. Por eso, ¿saben de esto? Tranquilamente nosotros creemos, volvemos a Dios. Ya hace 2000 años todo hizo estos. Hoy, por ejemplo, entendido estos, hoy ustedes renacido como hijo de Dios. Sus pecados, mis pecados terminados. Gracias, Señor. Tú eres mi Salvador eterno, Señor. Después cometer pecado, después cometer pecado. Ese tema, próximo domingo, explicaré. Los cristianos, cómo lleva la vida cristiana. Próximo domingo. Hoy hasta aquí, ¿vale? Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias, porque tú para salvarnos moriste en nuestro lugar y sufriste y daste tu vida en rescate para nosotros. Señor, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gran gracia, misericordia? Mi Dios murió por mí, un vil pecador. Señor, muchísimas gracias. También nos ha dado tu gran gracia, también este seminario bíblico. Señor, muchísimas gracias. Mucha gente entendido tu gran gracia y misericordia. Guíale, por favor, guíales y protégeles, por favor, en tu iglesia, con tu palabra, con tu misericordia. Solo dando a ti toda la gracia, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.